Muchas gracias. Lo primero de todo, deciros que es un placer teneros aquí en nuestra casa en ITG. Y nada, espero que esta jornada os esté gustando y que yo pueda estar a la altura presentando, pues eso, la parte que tiene que ver con la modelización y la digitalización para este desarrollo del hidrógeno renovable. Y voy a hacer la presentación un poco diferente a lo que acaba de hacer Joaquín, presentando primero, digamos, trabajos y luego proyecto. Yo casi voy a empezar por presentar el proyecto AIRE, que al final es, digamos, que el contexto que nos permite, el marco que nos está permitiendo en ITG desarrollar nuestras capacidades en cuanto al hidrógeno. Es un proyecto también con financiación europea, Interreg POCTEP, y tiene principalmente, es eso, estamos intentando analizar e impulsar esta cadena del hidrógeno renovable en la zona POCTEP a través de dos pilares o dos patas principales. La primera, interconectar a los diferentes actores, crear una red que interconecta a diferentes actores de diferentes fases de la cadena de valor, así como desarrollar I+D+I en muy diferentes ámbitos, desde el diseño, operación, gestión, componente, y es un proyecto eso, que estamos en el Ecuador del mismo, ahora llegando a ese punto, a ese hito. Y es un proyecto de tipo plurirregional. Al final incluye a bastantes institutos e universidades de toda la frontera portuguesa española. Tenemos de líder al CIDAUT, nosotros en el ITG, y luego pues diferentes institutos de norte de Portugal, Alentejo y Andalucía. Entre los objetivos, lo que hemos dicho, al final hay dos pilares. Crear esas redes, esas conexiones entre actores, es uno de nuestros objetivos fundamentales. Lograr que esta gente se conciencie de que existe un potencial en el hidrógeno renovable y además, eso, desarrollar estas herramientas, estas tecnologías, estas capacidades que van a permitir que exista y que se desarrolle esta cadena del hidrógeno. Hablando también de ecosistemas, me pareció muy curioso, no conocía el vuestro y bueno, una presentación lleva a la otra. Al final, dentro de nuestro proyecto se ha fomentado una iniciativa a la que os animo a uniros, que es el ecosistema aire. El ecosistema aire al final es un ecosistema que nos permite conseguir ese primer pilar de la unión, de la establecimiento de esas conexiones entre los diferentes actores. Tenéis ahí un código QR en caso de que queráis acceder al formulario para el mismo. Es muy simple, es dar una serie de datos de vuestra empresa y simplemente pues eso, podéis ver que tenemos diferentes sectores, estamos cubriendo diferentes sectores a día de hoy y esta gente, estas empresas lo que están recibiendo de nosotros pues es información de los progresos del proyecto, de eventos. Mañana tenemos un evento de matchmaking y entre diferentes actores. Bueno, estamos intentando establecer estas conexiones que impulsen el desarrollo. Mucho ya del proyecto, ahora vamos a hablar un poco de qué hacemos en ITG de cara al hidrógeno renovable y centrándonos en eso, nuestras capacidades, que al final en la división de energía tenemos esas capacidades de modelado y de digitalización. Al final, cualquier sistema de hidrógeno, un sistema de hidrógeno renovable, visto como un completo, también puede formar parte de lo que llamamos como sistemas híbridos. En ITG tenemos capacidades para desarrollar esto, para trabajar de cara a estos sistemas híbridos en diferentes fases, en diferentes etapas, bien desde el propio diseño y dimensionamiento, y hablaremos un poco más de cómo lo orientamos al hidrógeno, la propia monitorización y gestión inteligente, todo esto potenciado a través de las capacidades de nuestro equipo en algoritmia, en inteligencia artificial, predicción y optimización, y haciendo uso en gran medida de las capacidades que nos dan los gemelos digitales. Los gemelos digitales que nos permiten al final hacer digamos, una simulación, un modelado de cualquier sistema energético, integrarlo en nuestras plataformas, en nuestras herramientas de decisión y de gestión y análisis. Y dentro de todo esto, eso digamos que fue un poco una imagen general, pero ahora vamos a centrarnos en qué estamos haciendo en el proyecto AIRE desde ITG. En el proyecto de AIRE desde ITG estamos trabajando en o somos sobre todo responsables y líderes de tres tipos de actividades. Uno de ellos, el primero, dimensionado óptimo de sistemas de hidrógeno. Trataremos las diferentes fases ahora. Otro que es a través de una herramienta que comentaremos, cómo evaluar los modelos de negocio, cómo poder ayudar a cualquier empresa
a decidir si su estrategia de negocio es óptima o no, o si puede mejorarse y hacer que exista un mayor interés y una mayor potencial del hidrógeno renovable. Y por último, el tema de la monitorización, gestión y control a través de nuestras plataformas. Y al final trabajamos en base a dos tipos de software, un software de dimensionamiento que nos permitirá atacar dos de las patas que hemos comentado y el tercero que es nuestra plataforma IoT de monitorización, gestión y análisis. Bien, ¿qué estamos haciendo de cara al dimensionamiento? Ahora mismo nosotros tenemos un software que nos permite que cualquier empresa, cualquier actor pueda venir a nosotros y decirnos, nosotros tenemos estas demandas de proceso, tenemos estas demandas de hidrógeno, tenemos estas demandas eléctricas. Estamos localizados aquí, estamos conectados a red o no, tenemos suministro de hidrógeno cerca o no a este precio y nosotros somos capaces de decir, vale, con lo que llamamos ahí sistema de dimensionar, la mejor solución para vosotros en base a una serie de indicadores energéticos, económicos y medioambientales de querer hacerlo, sería esta. Trabajamos en esa línea. Eso digamos que sería nuestro objetivo principal en cuanto a lo que tiene que ver con dimensionamiento. Y lo hacemos en 3 pasos, dependiendo del tipo de usuario que queramos tener y dependiendo del tipo de respuesta o de la precisión en la respuesta que queramos tener. Al final, y el usuario puede decidir lo que quiera en nuestro software de dimensionamiento. Desde que tiene una solución muy simple, en la que va a comprar el hidrógeno, pero tiene planta fotovoltaica para la electricidad, hasta soluciones más complejas en las que cubre toda la cadena de valor, generación, almacenamiento y consumos y utilización, perdón, y que las prioriza de diferentes formas. Primero baterías, después electrolizador, permito que el electrolizador se conecte a red o no. Estamos trabajando en esta línea y lo que vamos a hacer, es uno de los resultados que va a salir de este proyecto en los próximos meses, es que, en primer paso, para un usuario medio o un usuario básico, existe una herramienta web de parametrizado. El usuario nos da los datos de su demanda, de su proceso, y puede ir parametrizando los diferentes equipos y de forma muy simple va a tener una solución, una respuesta en cuanto a indicadores. Pues su proyecto tiene un payback de tantos años o va a tener un valor actual neto de tanto en esa vida del proyecto. Por supuesto, es una solución paramétrica. ¿Por qué? Porque al final en una herramienta web lo que no nos podemos permitir es que el usuario esté esperando un proceso de optimización. No podemos tener al usuario horas hasta que le digamos su solución óptima es esta. Pero puede dar una primera idea. Después, ¿qué buscamos o qué estamos teniendo? Estamos teniendo una solución software que nos da un dimensionamiento optimizado. El usuario puede quedar medianamente satisfecho con el primer paso, contactarnos y decir, tenemos este tipo de instalación, estas demandas. Queremos que nos deis una solución optimizada para toda la vida del proyecto en base a indicadores económicos o el indicador medioambiental o una optimización multiparámetro. Pues en una serie de horas, que son procesos al final que relativamente costosos computacionalmente, daremos una solución a ese usuario. Y al final, el tercer paso sería que el usuario ya nos queramos hacer un análisis del modelo de negocio muy detallado. Ya tendríamos una cooperación más, digamos, mano a mano con ese usuario, nos da los detalles de su proceso y podríamos hacer también un dimensionamiento óptimo de cara a un modelo de negocio muy concreto. En cuanto al otro software con el que trabajamos, es nuestra herramienta, nuestra plataforma de monitorización, análisis y gestión. Es una plataforma que ya lleva años de desarrollo y en la que con el proyecto AIRE le estamos dando un impulso a mayores. Lleva años de desarrollo, se empezó pues en base a simulaciones de lo que serían unos procesos de generación de hidrógeno, con una serie de simulaciones para obtener un análisis, ir construyendo esta herramienta de monitorización y al final, por supuesto, esto empezó como simulación, pero a día de hoy estamos conectados y podemos monitorizar datos por ejemplo, el INTA en cuanto a generación de hidrógeno y estamos trabajando en otro paso más, en aire. Dentro de muy poco, vamos a tener un pequeño equipo de hidrógeno que nos va a permitir validar nuestra plataforma, validar las opciones de monitorización, validar las opciones de
de análisis y cómo hacer una gestión optimizada de nuestro equipo. Vamos a trabajar sobre todo, el equipo experimental va a ir en esa línea. Y un último, digamos, detalle que quiero comentar. Al final, ITG tiene mucha conexión con los puertos y hemos intentado establecer una sinergia entre dos de nuestros proyectos, entre el propio proyecto Aire y un proyecto muy importante para nosotros que lideramos, que es el proyecto N-Ports, en el que intentamos, pues eso, que optimizar el funcionamiento de los puertos como Energy Hubs, como hubs energéticos, porque al final un puerto es un pequeño mundo en el que tenemos o podremos llegar a tener de todo en cuanto a generación, tanto renovable como la producción del propio hidrógeno, almacenamiento, tendremos sistemas de movilidad interna, consumos de hidrógeno para sistemas de onshore power supply, de OPS, para barcos, para embarcaciones, e incluso industrias que quieran localizarse en ese tipo de ecosistema para poder de esa forma tener acceso a toda esta energía y a todo este potencial. Para ello, en ITG estamos poniendo digamos, a disposición del proyecto nuestras capacidades para hacer que todo este sistema que necesita una flexibilidad, necesita un control, necesita una buena gestión, pues que pueda llevarse a cabo. Y al final podéis ver que hay un paralelismo, intentamos establecer ese paralelismo entre los dos proyectos. Al final, esa digitalización y descarbonización de los hubs energéticos la haremos a través de nuestra plataforma, que estamos desarrollando y validando. Los modelos de negocio, uno de los modelos de negocio, de hecho, del proyecto Aire, que vamos a analizar en detalle, es el propio caso de los puertos como hubs energéticos. Y al final, el proyecto N-Ports nos da un entorno real que nos permitirá una validación a mayores de cualquiera de nuestros trabajos. Entonces, les agradezco su asistencia, su interés y estoy a disposición.